Saludos, sean todos bienvenidos a este encuentro educativo virtual. A continuación escucharemos un podcast moderado por el Dr. Henry Vallejo, quien pretende a través de este medio generar una ventana para la reflexión pedagógica. Felicidades para todas y todos en salud y bienestar. Espero de corazón que este nuevo encuentro para compartir interpretaciones y reflexiones sobre el gran maestro de América, Don Simón Rodríguez, nuestro Samuel Robinson, al arribar a sus 251 años de natalicio, sea de provecho para todos. En esta oportunidad nos adentraremos a analizar sus aportes ideológicos de la mano del magíster Julio Valdés, docente, investigador y escritor de vasta experiencia en el mundo universitario, a quien le correspondió asumir el vicerrectorado académico de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en 2 oportunidades. Además, es un maestro de alta sensibilidad comunal que procura educar para la vida. También es el creador del programa de la especialización en gerencia cultural de su alma mater, la UNERS. Bienvenido, profesor. Adelante, el espacio es todo suyo. Simón Rodríguez nació hace 251 años y ya sabemos la vigencia y el impacto que aún tiene y todas las cosas que quedan pendientes, pues, que son como retos para nosotros y nosotras, los educadores y educadoras, así como elementos, pues, a tener en cuenta para el trabajo que desarrollamos. Es importante saber que Simón Rodríguez era una persona con un pensamiento sumamente organizado. Era una persona que no dejaba las cosas al azar. Uno lee sus distintas obras y eso es una unidad completa. Es un pensamiento compacto que a veces engaña por la manera como tan cotidiana, como él expresa con refranes, con algunas expresiones populares, pero es un pensamiento de alta filosofía, de una gran visión, cosmogonía social que está allí presente, pues, que se trasluce en las propuestas que él hacía de cómo construir sociedades y cómo hacer la educación. Dentro de los planteamientos de Simón Rodríguez, América fue una posibilidad. Él señaló expresamente en algún momento que había otras opciones, pero se dio la coyuntura post-independentista y el poder y el liderazgo de Simón Bolívar que tenía no solamente en Venezuela, sino mucho más allá, y eso le dio a él la posibilidad de venir a ensayar la propuesta que ya él venía preparando, venía cocinando a través de sus viajes por prácticamente todo el mundo, pues, y los trabajos, porque los viajes de él iban acompañados de trabajo directo, sobre todo en la parte educativa. El planteamiento central de la visión de Rodríguez tiene que ver con la creación de repúblicas. Él decía que ya con la independencia política y sobre todo militar, bueno, ese era un avance, pero que lo principal de la creación de nuevas repúblicas, eso todavía faltaba, eso estaba en proceso. Vamos a verlo en 3 preguntas, o sea, ¿quiénes construirían la república? O sea, ¿quiénes harían la transformación social en ese momento? ¿Cuál sería el propósito? ¿Cuáles son las características fundamentales, en líneas generales, de esa república que él intentaba generar? ¿Y cómo? ¿Cuál sería el proceso? ¿Cuál sería la forma? Los métodos, las estrategias para desarrollarlo. En cuanto a quiénes desarrollarían las nuevas repúblicas, quiénes crearían las nuevas repúblicas,
son los propios habitantes. Él insistía en que Venezuela y también América, pues en general, debería ser colonizada por sus propios habitantes. En ese momento se consideraban otras opciones, pues, por lo menos la opción de traer colonias extranjeras, hecho que revelaba una visión de subestimación hacia lo que somos y lo que podemos ser los habitantes de América Latina. Señalaba que los europeos se consideraban que eran más civilizados, más avanzados, más trabajadores, y el traer esa colonia e insertarla acá haría que todos fuésemos como ellos. Eso después se desarrolló en Argentina, la Argentina de Sarmiento, pues, unos años después. Pero Simón Rodríguez se oponía radicalmente a esa visión. Él decía que teníamos que hacer república con nuestros propios habitantes. Y él los especificaba: indios, negros, zambo, cuarterones, salto atrás, blancos pobres. Esos eran las personas con las que contábamos para la creación de las nuevas repúblicas. Y personas desde sus lugares de trabajo, de vida y de trabajo, o sea, desde dónde habitaban, desde dónde estaban las personas, o sea, no señalaba que tenía que haber un desplazamiento de un lugar a otro, sino que cada quien desde donde estaba, ese era el punto de partida para la creación de repúblicas. También decía que los procesos de transformación tenían que venir del campo hacia las ciudades. En cuanto a eso con respecto al quiénes, el propósito, crear repúblicas, él señalaba algunos elementos fundamentales en esa creación de repúblicas. Por lo menos uno tenía que ver con la sociabilidad como principio, el bien común. Eso se resume en la frase que él coloca también en una de sus obras, de piense cada uno en todos para que todos piensen en él. Ahí se está señalando que más que cada quien resuelva su vida, se las arregle como pueda, lo principal era que nos consideráramos de la forma social. O sea, lo social viene primero que lo individual. Fíjense que Simón Rodríguez, es conveniente señalar que no es el tema directo de esta breve conversación, que él se adelantó en muchos años a una visión socialista de una manera sistemática y organizada, incluso antes, mucho antes de la aparición del manifiesto comunista. Él se adelantó con algunos elementos. Bueno, esto sería un tema de otro momento, ¿no? Pero él plantea entonces eso, la sociabilidad es el principio fundante de las nuevas repúblicas. Él hablaba de un cambio de costumbres, ahorita diríamos un cambio de hábitos, de pautas de vida, de formas de relación. Él hablaba en su momento de costumbre, que había que cambiarla radicalmente. O sea, en vez de la obediencia ciega a los poderes establecidos, se trataba de el uso de la razón. Para él es importante la razón. Recordemos que en ese momento la influencia del iluminismo en Europa y en América estaba fuerte, pero él plantea la razón vista de otra manera, no una razón abstracta, sino una razón que está ligada fundamentalmente a las formas de vida, a la cotidianidad, al día a día. Y entonces, bueno, sería eso, cambiar las costumbres haciendo énfasis pues en la razón. Y la toparquía. Él planteaba una sociedad que estuviera compuesta de pequeñas unidades a lo largo y ancho de todo el territorio, y que esa nueva sociedad, esas unidades fuesen autónomas, fuesen productivas, de una manera de organización que, como decíamos antes, pero donde prevaleciera el bien común. No era, a pesar de que él hablaba en algún momento de una aspiración fundada a la propiedad, no se trataba de la propiedad privada,
tal como podemos entenderla hoy en día, sino la propiedad era que las colectividades que se agruparan en cada uno de los espacios físicos a lo largo y ancho del territorio pudieran contar con sus propias formas, sus propios medios, sus propios instrumentos, herramientas de producción, y que de la producción que ellos tuvieran, que se repartiría pues entre todos y todas, para que cada quien pues tuviera el disfrute de los productos que se pudieran generar allí. En cuanto al cómo, ¿cuál es la estrategia? Por supuesto que el elemento central de esa estrategia es la educación popular. Así hablaba Simón Rodríguez, la educación popular. Él planteaba una educación a mediano y largo plazo porque él planteaba que el trabajo debía ser fundamentalmente con los niños. Él decía de una manera irónica que de los niños se puede esperar todo. Y en la medida que iban creciendo, pues de los jóvenes menos, de los hombres poco y de los viejos como uno prácticamente nada. Pero bueno, esa era una manera irónica porque en el momento que él dijo eso, ya él era una persona de edad avanzada y estaba, bueno, haciendo lo que estaba haciendo. Él hablaba o no hablaba, sino él hacía la educación ligada directamente a lo productivo, al trabajo. Es lo que hoy llamaríamos pues, una relación directa entre educación y trabajo. O sea, la escuela para él era una unidad de producción. Una unidad de producción donde ahí se trabajara la agricultura, la herrería, la carpintería, de alguna manera lo que hoy llamaríamos oficios. Las personas, en la medida que estaban aprendiendo geometría, cálculo, lengua, estaban también aprendiendo cómo producir, cómo ir transformando la naturaleza y el entorno de una manera organizada, porque lo principal era que el trabajo era organizado y bajo el principio, como decíamos antes, del bien común. Entonces las escuelas eran unidades de producción que en la medida que fuesen avanzando e incrementando las posibilidades de producir objetos vegetales, todo lo que implica pues de la parte del renglón alimenticio, pero también sillas, también elementos construidos a través de la herrería, pudieran conectarse con otras unidades de producción, como conformar unas redes. Él hablaba de sociedades económicas. Y entonces al final pues tendríamos una república no dirigida desde la parte central del país, desde las sedes centrales, sino una república donde hubiese múltiples comunidades, cada comunidad que pudiese desarrollar sus actividades de una manera sustentable. Y entonces, por supuesto, que las decisiones no se iban a tomar en el nivel central, sino que las decisiones se tomaban en cada uno de los lugares de acuerdo a la conveniencia de las personas que allí habitan. Eso es, pudiéramos decir que en líneas generales, la toparquía. Diríamos hoy, pues de abajo hacia arriba, lo que hoy consideramos desarrollo endógeno estaba presente directamente en ese planteamiento de Simón Rodríguez. Entonces, bueno, en síntesis, algunos elementos pues estaban presentes ya dentro de ese proyecto y aún constituyen retos para nosotros y nosotras. La horizontalidad, la diversidad, la pluralidad, el diálogo permanente, o sea, todo eso como elementos constitutivos de la sociedad, de las nuevas repúblicas que él aspiraba a crear. Qué importantes reflexiones nos termina de compartir, apreciado profesor Julio. La lectura de los aportes de nuestro Samuel Robinson, su visión de horizontalidad, de territorialidad, invirtiendo la pirámide
para que las comunidades desde sus formas propias de producción desvelen la ciencia intrínseca que hay en ellas es maravilloso. Realmente extraordinaria disertación. Muy honrado y agradecido de compartir este espacio con usted. Bueno, colegas, no me queda más que despedirme dejándolos con sus consideraciones y meditaciones. Chao, chao, se les quiere un montón. Así cerramos este episodio, agradeciéndole a ustedes por su amable audiencia. Nos despedimos en la dirección y conducción del espacio, Henry Vallejo. Texto, edición y montaje, Catarina Infante y Luis Silva. Musicalización, Ormandi Font, Germán Domador y Pedro Tabasca. Les recordamos que este podcast estará disponible en el canal de YouTube de Henry Vallejo. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.